Sabéis que estamos aquí, 8 diputados y diputadas del Parlamento Europeo, porque estamos en una misión de investigación. Somos diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios y de diferentes países. Y estamos aquí porque las víctimas, las asociaciones de lo que conocemos como los bebés robados, cansadas, desesperadas por no tener respuesta del Gobierno español, por no tener información, porque no ha habido una investigación seria y rigurosa, tuvieron finalmente que acudir al Parlamento Europeo, tuvieron que acudir a la Comisión de Peticiones. Hemos recibido durante años decenas de peticiones por parte de las víctimas y de las asociaciones y por eso estamos aquí, gracias a su labor, gracias al trabajo que han hecho y a su persistencia. Pero también hay que decir que estamos aquí por la impunidad que llevamos años sufriendo en este país, llevamos 40 años de impunidad. Ha tenido que venir una misión de investigación del Parlamento Europeo, insisto, porque el Gobierno, porque el Estado español no ha dado respuesta a las víctimas. Tenemos un Estado que no investiga, que no da respuestas, que pone trabas y que pone obstáculos. Y además a esto hay que sumar una Iglesia católica que en su momento fue cómplice de toda esta trama y que ahora lo que hace es callar y guardar silencio. Un Gobierno que lo que pretende, además, es silenciar el robo de los bebés que ha tenido lugar en este país desde los años 40 hasta los años 90. Un silencio como todo aquello que rodea, ¿no?, la dictadura franquista, toda esa impunidad que ya conocemos. Hay que tener en cuenta que sabemos que primero, los robos de bebés se producían en el contexto de la represión de la dictadura franquista. Eran los hijos de las presas republicanas, de las fusiladas, que les daban a las familias leales al régimen para educarlos con los valores del nacionalcatolicismo. Tenemos que ponernos en ese momento, ¿no?, donde, por ejemplo, el jefe de servicios psiquiátricos del ejército de Franco, el señor Vallejo Nájera, estaba buscando el gen rojo y se tachaba a las marxistas de desequilibradas mentales y, por tanto, era necesario apartar los hijos, ¿no?, y las hijas de esas madres para, insisto, que fueran educadas con los valores que el régimen franquista defendía. Pero todo esto después se fue convirtiendo ya en un negocio que movió muchísimo dinero. Ya no eran solo las madres solteras, ¿no?, que el régimen consideraba que no tenían los valores adecuados, sino que también ya luego, posteriormente, fueron matrimonios a los que les separaban de sus hijos y de sus hijas para entregarlos a otras familias a cambio de dinero. Nos hemos entrevistado con muchísimas víctimas, con muchísimas familias que nos han contado cómo hay miles de casos y con los obstáculos que se están encontrando. Con la prescripción, en primer lugar, se están archivando muchos casos por prescripción, también porque no tienen pruebas. Claro, es muy difícil obtener pruebas si no hay una investigación. Y, por supuesto, no tienen acceso a los archivos de la Iglesia católica. Ningún juez tampoco ordena el registro de estos archivos o de los archivos de los hospitales, que tampoco tenemos acceso. Nos hemos encontrado con que las víctimas no tienen justicia gratuita, con que no hay un banco de ADN, con que no hay investigación profunda, con que son las víctimas las que han de demostrar ellas dónde está el delito. Y ayer tuvimos varios encuentros, 2 de ellos muy clarificadores. Uno con el Gobierno, con el Ministerio de Justicia. Creo que es importante destacar que esto no es una cuestión de buena fe o del cariño que desde el Gobierno le puedan prestar a las víctimas, como nos trasladaron ayer, ni tampoco es una cuestión de buena voluntad individual, sino que esto es una cuestión de justicia. Aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Y lo que nos hemos encontrado es un Gobierno, un Ministerio de Justicia que no insta a que se investigue y que pone todo el peso en las familias. Han de ser las personas, las familias, las madres que buscan a sus hijas o las hermanas, hermanos que se buscan, las que tienen que denunciar y el fiscal, por tanto, ya luego, si quiere investigar, que investigue. Eso es la conclusión que sacamos de la reunión con el Ministerio de Justicia. Sabemos también que el obstáculo prioritario con el que se encuentran es que archivan por falta de pruebas.
es evidente, no hay pruebas porque no hay esa investigación. Luego también en la reunión con el Gobierno nos hablaron de que hay un servicio de atención a posibles víctimas de casos de sustracción de niños robados, pero es un servicio en el que simplemente lo que se hace es ayudar a recopilar la información, es un formulario de Internet que tienen que rellenar, pero realmente no hay esa investigación. Hay un archivo de ADN donde las pruebas de ADN no son gratuitas, sino que además son por requerimiento judicial de un juez o de un fiscal. No hay un banco de ADN como el que hay en Argentina o en Guatemala. Es más, el Ministerio de Justicia nos dijo que ni siquiera conocía el caso de Argentina, porque fue la propuesta que les hicimos. Y luego tuvimos la reunión también con el fiscal general del Estado. Fue una reunión en la que se tacharon los casos de bebés robados como casos absolutamente aislados. Insisto, para el fiscal general del Estado, los casos de bebés robados es como la corrupción en este país, son casos aislados. El fiscal general del Estado llegó a afirmar que no había un plan sistemático para robar bebés, que no había una red organizada, que esto no tiene absolutamente nada que ver con el franquismo y que también nos aclaró que la Fiscalía no actúa si no hay una denuncia o una reclamación previa, que es lo que estamos nosotras y, sobre todo, las víctimas y las asociaciones pidiendo y exigiendo, que haya una investigación en profundidad por parte de Fiscalía. Lamentablemente, insisto, hay aquí una misión de investigación del Parlamento Europeo porque no ha habido investigación y porque no ha habido respuesta por parte del Estado español. Y estamos hablando, por supuesto, de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de derechos fundamentales que se están vulnerando. Desde la misión de investigación lo que vamos a hacer es elaborar un informe, unas recomendaciones al Gobierno, unas recomendaciones al Estado también y a las distintas administraciones para que intenten o para que trabajen en aras a buscar la verdad, la justicia y la reparación, que es aquello que están solicitando y exigiendo las víctimas. Y, por supuesto, nosotras seguimos denunciando que la impunidad que se produce en el Estado español es un caso excepcional en toda Europa, que en los otros países que han sufrido dictaduras atroces y criminales ha habido procesos judiciales donde se ha hecho justicia y donde, insisto, se ha sacado a la luz la verdad y ha habido reparación para las víctimas, y no es ese el caso del Estado español, como también se demuestra con la cuestión de los bebés robados, que, insisto, no es solo una cuestión durante la dictadura, pero sí el inicio es la represión de la dictadura franquista y luego ya continuó como negocio. Sí, bueno, por supuesto que se puede hacer desde el Congreso. Primero, porque hay una cuestión que se podría trabajar y es la cuestión de una comisión de investigación parlamentaria y eso se puede trabajar perfectamente desde el Congreso de los Diputados y, por supuesto, toda la función de fiscalización al Gobierno. En este caso, se les han trasladado diversas consideraciones por parte de las diputadas miembro de esta misión de investigación que esperemos que se tengan en cuenta. Por nuestra parte, desde Izquierda Unida, desde Unidos Podemos, vamos a trabajar en ese sentido, como venimos haciendo todas las legislaturas anteriores como Izquierda Unida, donde siempre con esta cuestión la hemos puesto encima de la mesa y hemos reclamado esa necesidad del banco de ADN, de la Fiscalía Especial que se dedique a estas cuestiones, de la investigación en profundidad y de todas aquellas cuestiones que, insisto, que reclaman también las víctimas. Bueno, nos hemos encontrado con un Partido Popular con la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia, defendiendo en todo momento la actuación del Gobierno, como viene siendo habitual en esta Cámara, y
Y, por supuesto, una intervención por parte del compañero de Unidos Podemos, Marea en Comú Podem, en el que ha dejado claro cuál es la posición, nuestra posición, ¿no?, de pedir esa investigación, de pedir la Fiscalía, de pedir el banco de ADN, y donde además también se ha dejado bastante claro que no es solo una cuestión del Gobierno del Partido Popular, que antes del Gobierno del Partido Popular tuvimos un Gobierno del Partido Socialista, donde tampoco se tomaron las medidas necesarias para sacar a la luz la verdad. Acabamos esta tarde, nos falta todavía la reunión con la Conferencia Episcopal, que además estamos muy interesadas en saber cuáles son las respuestas, ¿no?, que nos va a dar la Conferencia Episcopal, porque también hay que decir que si estamos aquí es porque previamente remitimos una carta desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tanto al Gobierno como a la Conferencia Episcopal y no obtuvimos ninguna respuesta por parte ni del Gobierno ni de la Conferencia Episcopal. Hay que recordar también que el que era en aquellos momentos representante del Gobierno ante la Unión Europea es el que ahora actualmente es el ministro de Exteriores, el señor Dastis. Entonces, acabaremos esta tarde la misión con esa reunión con la Conferencia Episcopal y a la vuelta a Bruselas se elaborará un informe en el que se recogerán, bueno, pues en un primer lugar, toda la relación, ¿no?, digamos, de las reuniones, las conclusiones que se tengan de esas reuniones y luego unas recomendaciones que se trasladarán al Gobierno del Estado español, a las diferentes administraciones.